Realmente estoy agradecido por la invitación que nos han hecho a este foro y poder en esta mañana comentar a ustedes un poco de cómo se ha desarrollado durante este tiempo, ya 8 años, desde la primera vez que nos contactó en ese tiempo la CONAMA, que era la Comisión del Medio Ambiente, antes de que fuera un ministerio, tal como lo mencionó la señora Maritza al inicio de este foro. Entonces, la idea es compartir con ustedes un poco qué es lo que hemos logrado en este tiempo respecto al reciclaje de neumáticos, siempre basados en la exigencia que como país perteneciente a la OCDE tenemos para cumplir una política económica que la OCDE ha desarrollado desde el año 57, estudiando cuáles son las mejores maneras, de alguna manera equilibradas, para poder lograr hacer que los residuos sean un recurso, que ese es el principal objetivo, ¿no es cierto?, de generar cadenas de valor con aquellos residuos que hoy día estamos destinando a rellenos sanitarios. Entonces, los neumáticos están dentro de una de las productos prioritarios que tiene la ley en este momento, y quería comentarle un poquito de cómo yo pude adquirir este conocimiento. En el año 2007, las compañías de neumáticos, las principales fabricantes de neumáticos del mundo, Goodyear, Michelin, Bridgestone y Pirelli, formaron la Cámara de la Industria del Neumático en Chile y necesitaban un gerente general. Y la verdad, como yo era parecido a este cosito, gordito y pelado, me llamaron para poder trabajar con ellos durante algunos años. Entonces, trabajamos, nos desarrollamos y llegó el momento en que ya me exigieron que me pusiera este tipo de zapatillas. Yo no me sentía muy bien y lo que hicimos fue formar Econus con el apoyo de todos, porque las 4 marcas tenían un market share aproximadamente de un 30-35% y el resto eran importadores independientes, y no podríamos cubrir todas las necesidades del mercado solamente trabajando desde la Cámara. Por lo tanto, desarrollamos el sistema integrado de neumáticos en Chile llamado Econus para poder integrar a todas aquellas empresas de marcas de neumáticos, pero también los importadores que tienen el mayor porcentaje del mercado en Chile. Entonces, trabajamos en esto, y antes de poder entrar en materia para poder explicarles cuál es la situación de Chile, cuáles son las soluciones que vimos a través de una evolución por más de 8 años y los errores que cometimos porque no sabíamos nada. En realidad teníamos la concepción que tienen todos, algo redondo, negro, con un hoyo al medio, y que lo usamos y no le damos realmente la importancia que tiene el neumático en nuestras vidas y la complejidad que tiene poder eliminarlos. Entonces, las primeras cosas que tenemos que destacar de este producto es que está hecho para no ser destruido, ¿ya? La idea es que tiene que brindarnos un margen de seguridad tan superior que su estructura es realmente fuerte y está compuesto se convierte en un residuo mixto porque tiene caucho vulcanizado que lo endurece, tiene acero y tiene en algunas construcciones especiales de autos menores, de menor peso, textil también, algunas mallas de textil. Toda esta estructura para nosotros es desconocida, normalmente no lo vemos, pero en general nos da una seguridad enorme, y en la medida que van inventando otros compuestos especiales para el neumático, que son secretos, nos permite mejor adherencia, mejor, de alguna manera, más seguridad al momento de cargar nuestros vehículos. Y yo les comparto que a través de los años pude conocer que apenas tenemos un contacto no mayor de la superficie de nuestras palmas en 4 partes en el auto, y a veces andamos sobre 100 kilómetros por hora, y en realidad es vital que nosotros tengamos la tranquilidad del tipo de producto que usamos. Al momento de frenar, metros pueden significar vida o muerte. Por lo tanto, es un producto que realmente entrega, y donde hay neumáticos hay movimiento, hay progreso y evolución. Pero es una realidad que nos encontramos que al final de la vida útil tenemos que de alguna manera destruir o valorizar este residuo, y ha sido un desafío realmente. Aproximadamente en los años 80, en los Países Bajos, en Holanda, la construcción necesitaba áridos, y los áridos no existen en gran cantidad en estos países, y a alguien se le ocurrió empezar a triturar los neumáticos, llevarlos hacia un gránulo, y ese gránulo ocuparlo en reemplazo de los áridos. Era más económico triturar que ir a buscar áridos a lugares de mayor distancia.
Por lo tanto, todo esto se regó mundialmente y se encontró que la mejor solución era triturar y granular, y personas con mucho ingenio empezaron a aplicar diferentes soluciones a otras necesidades, y que las vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pero tenemos un residuo mixto que nos trae mucha complejidad en destruirlo. Su forma toroidal, como un donut, ¿no es cierto?, nos incomoda mucho en la manipulación. Además es aire adentro porque es un globo que inflamos, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que si a un neumático se le ha llenado de agua, traten de sacarla. Es realmente muy difícil, y todo eso trae consigo factores sanitarios que nos complican mucho, sobre todo en países donde existe el dengue. Entonces, la logística también se nos complica, debido a que muchas veces en un camión de 90 metros cúbicos el volumen es aire, más del 60% es aire. Alcanzamos a trasladar y a generar una logística muy poco eficiente, además de ser una logística inversa, que muchas veces creemos que tiene los mismos costos de una logística directa, y en realidad es muy difícil, sobre todo en países donde no hay regulación, donde no hay una mayor preocupación por cumplir, y todo lo que hacemos hasta el momento en Chile es voluntario. Eso es lo principal que hay que rescatar de todo el esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo. Por otro lado, su tamaño, peso y estructura, porque tenemos una variedad de neumáticos y aplicaciones, desde neumáticos que pesan 6 kilos, estoy hablando de neumáticos de auto pequeño, hasta neumáticos que pesan 6 toneladas. Entonces, la manipulación, aún con estos neumáticos pequeños, por maquinaria no podemos cargar mucho, ni a fuerza humana tampoco podemos hacerlo. Por lo tanto, el manejo es deficiente siempre en la hora de los costos, en el cálculo de los costos. Entonces, para dar una referencia, en Chile generamos anualmente 124.000 toneladas aproximadamente, y esto está compuesto por la minería, donde tenemos 45.000 toneladas, camión y bus, 39.000, pasajero, camioneta, todo lo que tiene que ver vehículos comerciales livianos, otros 30.000, tenemos OTR, y no introducimos acá lo que es neumático de motocicletas, bicicletas o operadores especiales de macizos, porque en realidad en el mundo aún no hay una solución. El problema es mundial. Los neumáticos se usan en todo el mundo, y cualquier avance, cualquier desarrollo, lo tratamos de conocer todos para poder aplicarlo lo más pronto posible en nuestros propios países, porque es un conflicto de todos. Entonces, este cálculo de generación está dado por 3 variables: el informe de importaciones, el parque automotor, ¿no es cierto?, y la necesidad, el índice de desgaste de todo vehículo que está circulando. Entonces, a través del Instituto Nacional de Estadística podemos tener, por ejemplo, una de nuestras ramas de los vehículos livianos, y vemos cómo el parque automotor va creciendo. Llegamos superando ya los 4.100.000 vehículos. El índice de desgaste promedio está en 0,8 a 1,4. Por lo tanto, si tomamos un promedio, generamos 4.160.000 neumáticos al año, con un promedio de 7 o 8 kilos. Entonces, por esa razón tenemos un número cercano a las 30.000 toneladas solo en este ítem, ¿no es cierto?, de neumáticos de pasajero. Entonces, ustedes también pueden hacer una extrapolación en lo que ocurre en cada uno de sus países para poder saber de esta manera cuál es el mercado de generación de neumáticos fuera de uso. En Chile tenemos una fábrica de neumáticos, la única que tenemos es Goodyear, y realmente agradecemos el trabajo que Goodyear junto con Melón han hecho desde el año 2004, de que se han esforzado, aprovechando que tenemos una fábrica, se genera scrap de fábrica, producto que no entra al mercado y debe ser dispuesto de acuerdo a las prioridades y requisitos que corporativamente Goodyear exige para sus fábricas. Por lo tanto, crearon una alianza ya en el año 2004, materializándose en lo que ustedes van a ver mañana, ¿no es cierto?, en la coincineración de los neumáticos como combustible alternativo, que fue una inversión conjunta y se trabajó durante tiempo. Bueno, la Cámara de la Industria del Neumático fue creada en el año 2007. Desde ese tiempo tuve la oportunidad y realmente estoy agradecido de haber trabajado en esta asociación, y en conjunto firmamos y fuimos invitados por Jimena Rus, que ustedes ayer conocieron, en Consejo Nacional de Producción Limpia. Nos invitaron a hacer una PL especial, porque las necesidades de la OCDE, como miembro
nosotros teníamos que implementar una política de residuos que no teníamos. Era una de las debilidades y exigencias que teníamos como país. Por lo tanto, sumamos a este esfuerzo la incorporación de la responsabilidad extendida al productor como una política normal de la Comunidad Europea y de muchos países que la tomaron como la mejor opción dentro de todas las que habían. Entonces, firmamos este acuerdo con el objetivo de cómo emular un ambiente si trabajábamos para tener experiencia real, no estar hablando de teorías, no teníamos idea cuánto podía cargar un camión, cuánto pesaba, cómo manipular, cuáles eran los costos implicados, no sabíamos nada, realmente no teníamos idea de nada. Y durante un tiempo, gracias a este acuerdo de producción limpia que firmamos en el año 2009, tuvimos la oportunidad de hacer una emulación en la zona metropolitana que más o menos tiene el 50% de la generación de neumáticos fuera de uso en el país. Tenemos una concentración muy importante en la capital, ¿no es cierto?, como ocurre a veces en los centros urbanos de algunos de nuestros países, y tuvimos esta práctica y tuvimos también la suerte de incentivar la inversión de la primera planta de trituración que hubo acá en Chile. Y en ese momento el modelo comercial fue basado en lo que había en el mundo. Era una planta de trituración, que ya voy a explicar más o menos para que ustedes tengan una visión general, no cómo funciona, sino qué es lo que busca hacer. Y esta planta de trituración tenía como objetivo generar gránulo para colocarlo en el mercado de acuerdo a las necesidades de las diferentes empresas que pudiesen utilizar este producto. Ahora, durante todo el año, desde el año 2010, que entró en funcionamiento la planta, hasta el 2012, que era la duración del acuerdo de producción limpia, 24 meses, tuvimos la práctica de estar recolectando como si estuviéramos trabajando bajo la obligación de responsabilidad extendida al productor. Y todos los costos involucrados en esto fueron generados voluntariamente por acuerdos comerciales. Entonces hubo una serie de inversiones de diferentes áreas, tanto en la parte pecuniaria también como el desarrollo y conocimiento, todo lo que había que hacer, desarrollando expertise en el área logística, desarrollando conocimiento respecto a cómo entregarle valor al producto que obtenía la planta, etcétera, etcétera, trabajando con universidades, con startups de algunas personas que tenían ideas, que las acogíamos siempre para saber cómo poder ayudarles, cómo encontrar financiación y de alguna manera generar mejores productos con valor en el mercado. Entonces, en el año 2013 llegamos a la conclusión del acuerdo de producción limpia y nos encontramos con el problema que se generó desde Lehman Brothers en el año 2008, en que vino una recesión en Europa. Las aplicaciones que teníamos continuamente se separaron y el mercado en general hubo una contracción y hubo también un problema con el modelo económico de la planta de trituración. Y esto yo se los comento porque repetidas veces cuando iniciamos nosotros alguna actividad en nuestros países para dar una solución a los mercados, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos lo que están haciendo los demás, porque es el paso más limpio. Más seguro, más rápido, no estar haciendo inventos nuevos, que son necesarios, pero que muchas veces para ir más rápido vemos lo que están haciendo los demás. Pero en el caso del reciclaje de neumáticos hay una evolución continua, lleno de desafíos, lleno de alguna manera sin sabores. Por lo tanto, es súper importante tener claro cuál es el modelo comercial al momento de empezar ahora y no copiar modelos hacia atrás. Eso es lo que hemos hecho también de investigación y por eso Ricardo hablaba de que hemos conocido experiencias mundiales porque hemos tenido la suerte de poder viajar a diferentes continentes para ver continuamente cuáles son las modificaciones, cuáles son las alternativas, porque la generación del neumático es continua y realmente es muy superior a la capacidad de las soluciones que se pueden brindar. Aquí viene la explicación de qué es lo que es la trituración mecánica en la forma más simple que puedo hacerlo. Lo que estamos haciendo en realidad es destruir el neumático en trozos y cada vez achicarlos más para poder separar las partes. Lo que usamos son estos discos con filo que están sobre un eje, que giran a una velocidad que le permite que este filo, ¿no es cierto?, pueda cortar la resistencia elástica del caucho y también cortar la resistencia mecánica del acero, cosa que es un desafío enorme, donde tenemos que lograr cierto torque y cierta fuerza que depende, ¿no es cierto?, va a demandar energía eléctrica. Y de alguna manera estas puntas se van desgastando, por lo tanto demanda alta mantención y reparación.
inclusive las trituradoras que fueron hechas para otras cosas han evolucionado y existen una variedad de inventos de diferentes, digamos, cilindros, diferentes formas de los cuchillos para lograr el mejor resultado. Y los neumáticos entran acá, se destruyen, se obtiene este producto que sería más o menos de 160 milímetros, que hablamos de un super chopper o el triturador primario. Luego de eso tenemos otros molinos de menor tamaño donde el cuchillo se va achicando, ¿no es cierto? Y vamos produciendo menores tamaños como este TDF que le llamamos, o Tire Derived Fuel, que es un combustible ya que se puede usar en cementeras. Y un producto de mayor, digamos, valor es ya un granulado que se ocupa en otras aplicaciones. ¿Cuál es el speech que tienen los fabricantes de estas plantas? Que cada vez que usted compra una de estas plantas va a poder hacer este tremendo negocio. Va a poder separar el caucho, el acero y el textil, cada uno con un valor agregado, y puede hacer toda esta inmensidad de soluciones. Y eso en realidad no es cierto. Me da pena decirlo, si es que conocen a alguno que está en este momento invirtiendo en esto, pero en realidad esto no es una solución real hoy día, porque hay ciertas, de alguna manera, complicaciones en el mercado. Pero sí puedo decir que estas dos, la nueva energía, es decir, lo que hemos hablado durante este tiempo de coincineración y todos los procesos térmicos que se pueden aplicar sobre el poder calorífico interno que tiene el neumático, sí son reales, sí son soluciones y que se han desarrollado, y aunque son tecnologías muy antiguas, se han desarrollado lo suficientemente bien para poder lograr una sustentabilidad completa en el proyecto, es decir, tener una solución ambiental, una solución social y también económica. Entonces me voy a referir un poco a estas dos líneas, pero esta es la realidad de lo que se obtiene. Se obtiene un acero contaminado con caucho, no se puede eliminar porque se rasga el acero, se va cortando por cizalla. Las maquinarias y las inversiones llevan a que si lo vamos cortando más para poder sacarle el caucho, en general generamos un pelito de acero. Ese pelito de acero no puede entrar a una fundición, hay que briquetearlo. Y después del costo que tenemos de todo el proceso y el gasto energético de mantención, casi lo que nos dan por ese acero se netea. Por otro lado tenemos un textil que queda como una pelusa, que en realidad es el mayor complejidad en una planta porque anda como particulado flotando. Hay que traerlo con aspiradoras y su contaminación con caucho y algunas pequeñas partículas de acero nos impide darle una valorización. Por último, cerca del 65-68% del caucho lo podemos granular o llevar a polvo. Y tienes aplicaciones reales, como las que ustedes conocen. Gente que ha logrado encapsular a través de tinturas y generamos estos lindos colores que podemos generar lindos juegos infantiles, pisos de seguridad anticaídas, etc. Pero el mercado es finito. En Chile, gracias a un programa de Elige Vivir Sano, pudimos construir muchas canchas. Lo que hace el caucho en la fibra sintética de las canchas deportivas es que actúa como de alguna manera hace la misma mecánica que haría la tierra. Antes, cuando teníamos las primeras canchas deportivas, nos tirábamos y quedamos todos quemados. Hoy día quedamos con los calcetines llenos de gránulo, pero no quemados. Y eso, los que han jugado, es una realidad. Nos protegemos los tobillos, las canchas deportivas hoy día están autorizadas por FIFA, y realmente dan una seguridad, pero es finito. Una vez que nosotros instalamos la capacidad de cancha en un país, se nos acabó esa opción y seguimos generando neumáticos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estos proyectos. Sí funcionan al principio, pero una vez que limitan este mercado, ya es muy difícil mantener el negocio a los mismos niveles que queríamos de sustentabilidad económica sobre todo. Entonces, hoy día hay aplicaciones continuas, desarrollándose continuamente, pero tienen que competir con el mercado. Por ejemplo, una muy buena aplicación de tejas o pisos in situ, que yo creo que son realmente excelentes productos, pero deben competir con su mercado complementario y muchas veces son muy caros. Si no tenemos una reglamentación activa donde se cumple con el principio que quien contamina paga y de alguna manera puede financiar la logística, no tendríamos una solución de alguna manera factiblemente económica. Esto es
el resultado del año 2010. En este año se dio la crisis. Este fue el último año donde tuvimos buenos resultados en lo que significa la valorización material, es decir, triturar y obtener un producto que pudiésemos de alguna manera aplicar. Y aquí vemos lo que pasó con los 27 países en Europa, cada uno con diferentes metodologías de solución, y tenemos muchos de estos países que aplicaron la REP. Entonces, tenemos un caso especial de Alemania, donde tenemos en valorización material 215.000 toneladas al año contra 260.000 de valorización energética. Siempre las cementeras han sido una solución efectiva y real para la eliminación de este residuo. En ese sentido, yo quiero destacar algo que llaman reutilización, ¿ya? Y hablamos de 139.000 toneladas. Lo que se hace es que en la recolección ponemos algunas personas para seleccionar qué tan gastado está ese neumático, lo separamos porque todavía creemos que tiene algunos kilómetros para poder circular, y los exportamos a países donde nos permiten, entre comillas, importar un neumático que aún tiene vida útil. Lo que estamos haciendo es un mero traslado de residuos de un país a otro, ya, ocupando este pequeño escollo, ¿no es cierto?, o de alguna manera esta posibilidad de llenar otros países con el residuo. Y en realidad tenemos la suerte en Chile de no tener dengue y tenemos una resolución sanitaria donde nos impide importar neumáticos usados. Pero como país libre de mercado estaríamos seguros, sin esta resolución estaríamos llenos también de esta basura, que no es lo mismo que aún el neumático peor, porque en realidad le quedan pocos kilómetros de vida y tomamos nosotros todos el problema de la eliminación de este residuo. Lo comento porque hay muchos países en Sudamérica o en América que están bajo esta situación, y me parece importante comprender que no es un bien para el país, aunque se ve una oportunidad económica, inclusive con importadores spot. Entonces, haciendo referencia a esto, este es el primer gol al aplicar una política como la responsabilidad extendida al productor. Aquí vemos en color rojo toda la disposición que había en rellenos sanitarios, la disposición que había en aplicaciones en amarillo, lo que es valorización energética, este color de acá es valorización material y la otra es la selección para reutilización que se exporta a otros países. Este fue el gran acierto de aplicar esta economía, donde vemos que la cantidad de neumáticos que se fueron a rellenos sanitarios se redujo casi a la nada. En el cuadro anterior vemos que ya muchos países no tenían vertido, ¿ya? Y hoy día quisiera dar solamente una referencia. Hace 3 semanas tuvimos la oportunidad de estar en Finlandia, donde se ve que aquí hay valorización material, pero debido a que se les copó el mercado, hoy día estas 40.000 toneladas son de valorización energética. Todo, el 100% se va a valorización energética. Avanzando en esto, podemos determinar 2 áreas donde podemos valorizar, ya sea en valorización energética o en valorización material. Pero, como dije recién, los mercados son finitos, tenemos una oportunidad en lo que es valorización material que demanda mucha cantidad y para largos años más, tal como hablamos ayer, que es la red de carreteras, que aún tenemos un 20, un 22% en nuestra zona, que todavía falta mucho por construir y demanda mucho. Solo 3 minutos, madre. Me voy a apurar muchísimo, ¿ya? Entonces, tenemos esta opción en carreteras y la consideración. Aquí tenemos cómo está el mundo desarrollándose y tendiendo a todo lo que es el waste to energy, ¿no es cierto?, a ocupar la energía intrínseca del residuo, y vemos que los países de mayor desarrollo están aumentando, ¿no es cierto?, su participación en este tipo de valorización. Y nosotros hemos visto que la coincineración es una solución totalmente estable y segura para la eliminación, pero también otros procesos térmicos como la gasificación y la pirólisis nos dan una solución con mayor valor agregado, tanto para producir electricidad, que nuestra matriz energética en Chile es muy débil, y producir combustibles, ecocombustibles, que nos ayudan también a los convenios que tenemos que resolver durante el año 2020 con un 10% por lo menos de ecocombustible en toda la matriz de combustibles del país.
Todas estas soluciones son a nivel de pasajero y camión. Entonces, lo que hay que comprender es que este tipo de factores que realmente son la externalidad negativa que tiene el neumático fuera de uso, tiene una visión que muchas veces no se ve, que el costo de gestión es tan inmensamente menor a los costos sociales que lleva no hacer nada con esos acopios que tenemos gigantes de neumáticos fuera de uso. Por lo tanto, todas las variables de este tipo nos dan una ventaja macroeconómica para el país que motiva a que haya una acción gubernamental al menos de dar una solución. Este es un análisis que cada uno de ustedes tiene que hacer en su propio país para poder demostrar que los costos de resolver el problema son mucho mayores que atacar el problema. Pero en Chile tenemos otro gran problema, ¿ya? No es tan fácil encargarnos de todos los neumáticos y tenemos que encarar este desafío porque tenemos neumáticos de un tamaño bastante grande y que soluciones mundiales no hay. Y hemos trabajado durante un tiempo para poder encontrar una aplicación de ingeniería acumulando experiencias e integrando la ingeniería tanto del water jet cutting, digamos que es el corte por agua, para una planta móvil y también para una planta fija para poder destruir los neumáticos y generar un producto de valor agregado. Entonces, lo que hacemos a través del corte por agua, la experiencia viene del año 57, cortando árboles, ¿no es cierto?, para evitar la contaminación de cadenas y aceite en los bosques, pero hoy día el corte de agua puede cortar piezas macizas de acero, concreto, mármol, inclusive ya con diseños, y hoy día con los cabezales en 3D podemos cortar piezas de acero inoxidable con un nivel de detalle muy alto, y todas las piezas de los aviones Boeing y Airbus hoy día están cortadas por corte de agua. Y por otro lado, una aplicación que teníamos en la industria del concreto para poder rescatar, ¿no es cierto?, aquellos aceros que estaban quizás en una equivocación. Aquí tenemos estos robots que impactan por agua y van de alguna manera fragmentando el concreto y se va obteniendo, aquí vemos cómo es el efecto del agua por impacto y tenemos cómo recuperamos el acero para poder después generar la correcta operación que teníamos que hacer, y vemos que las aplicaciones aún pueden ser manuales. Entonces, bajo esta tecnología, nosotros podemos tomar un neumático OTR de minería, aquí es un ejemplo de un neumático de menor tamaño, pero 1 tonelada de peso. Vemos un corte del lateral, donde vemos el anillo principal, el aro, ¿ya? Y el impacto por agua nos permite sacar solamente el caucho y dejar el acero en perfectas condiciones, tener un caucho puro y limpiar hasta el momento de, esta es una banda de un neumático de camión, ahí vemos más o menos cómo es la estructura interna de la malla de acero. Esta es la misma pieza que teníamos del flanco del neumático 36, aro 36, y podemos ver que el aro queda perfectamente limpio. Y esta es una nueva tecnología que hay para poder atacar el problema de los neumáticos, generando un producto de valor y una evolución en la industria, que hoy día vamos a ocupar en la primera planta que va a existir mundialmente, que va a estar ubicada en Antofagasta, para encargarnos de todos los neumáticos de la zona de Calama, un foco importante minero en el mundo. Entonces, un poco para redondear, y aquí no me voy a poder detener mucho por el tiempo, un sistema integrado de gestión tiene por obligación hacer toda la gestión de la disposición, también fomentar inversiones para tener cada vez la capacidad de subir nuestras tasas de gestión, investigar las nuevas tecnologías para siempre estar buscando nuevos mercados e informar y capacitar a la comunidad para que ellos puedan cumplir con el pilar que es el quien contamina paga. Ahora, nosotros siempre recordamos a efecto, no inventamos la rueda nosotros, la vendemos solamente, pero siempre que están en algún país integrando estas nuevas políticas, no falta el que quiera hacer modificaciones, el que se cree más inteligente que los demás, y esta es una política que ya fue creada, solamente hay que hacer algunas adaptaciones y siempre caemos en el error y volvemos, porque en general la REP es perfectible, de alguna manera se puede mejorar, pero nos damos cuenta que las únicas mejoras son después de madurar. Entonces, por más que queremos en el Excel, en los papeles, tratar de dar una solución teórica, nos damos cuenta que primero tenemos que recorrer el camino y pagar el precio de la experiencia. Entonces, una política económica ambiental no es solamente ambiental, lo que busca es crear fuerzas de mercado, cadenas de valor, y gracias a eso, por consecuencia, solucionamos un problema ambiental.
y se deben respetar sus principios y adaptarlas al país y a su cultura de acuerdo a las necesidades. Un sistema online como el que tenemos nosotros permite cubrir toda la cadena de todas las necesidades y nuestra mayor estructura son importadores. Y esto puede ser un ejemplo de un importador normal. Y tenemos un sistema, voy a tener que ir muy rápido y cualquier cosa me consultan después, que podemos de alguna manera dar rutas, controlarla toda online y tener la posibilidad de hacer una recolección adecuada, bien gestionada, con menores costos y con una trazabilidad desde el usuario que deja su neumático una vez que compra en el local para poder entregar Estas son diferentes tomas de las pantallas de control que tenemos para generar los circuitos. Aquí podemos ver qué es lo que está pasando en un camión cuando ha recolectado ya algunos lugares, qué es lo que está pasando online. Y cualquiera de nuestros asociados se mete a una plataforma de web y puede ver en cualquier dispositivo, iPad, desktop o inclusive nuestros celulares, podemos ver qué es lo que está sucediendo con su cadena, con sus camiones o con su marca. Y eso nos permite a nosotros tener un sistema efectivo y que entrega toda la garantía que necesita como responsabilidad un productor importador frente a la ley. Tenemos varios reconocimientos a nivel nacional e internacional y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. ¿Consultas? Buenos días. Buenas. Muy interesante lo que nos comentas. Una pregunta, ¿quién está financiando actualmente? Pues ayer nos contaban que todavía no han salido pues, los planes de responsabilidad extendida o postconsumo. ¿Quién está financiando en este momento ese sistema? Las marcas y los importadores. ¿Incluyendo la recolección? Incluyendo la recolección y los costos de disposición que nos colocan los valorizadores. ¿Pero hay algo legalmente vinculante para ellos? ¿Hay algo que los haya obligado? Solamente tenemos una ley que es de cierre faena en la parte minera, donde de alguna manera los generadores del residuo tienen mayor compromiso, porque ya está una ley sobre ellos, y en el área minera sí tenemos la posibilidad de tener una ayuda del que genera el residuo. Pero en el área que es lo que es camión y bus, es muy poco el aporte todavía porque no hay ninguna obligatoriedad. Lo hacen las empresas que importan o que representan a sus marcas. Eso está cubierto por los costos. Los costos no los cubren quien contamina, sino quien hoy día está trabajando voluntariamente para aportar datos reales cuando llegue el momento de generar los decretos con la autoridad. Tener la experiencia y tener datos reales para que las exigencias y las responsabilidades que caigan sobre todos los componentes del sistema estén claros. Okay, gracias. Okay. Hay dos consultas más. Gracias, buen día. Carlos Escobar de Prover de Guatemala. El coprocesador, la industria cementera, ¿recibe un pago como gestor de este residuo? Actualmente las fuerzas de mercado indican que al existir como solución uno puede cobrar por la gestión del residuo. Actualmente así es. En la medida que van entrando otros actores con un sistema de mayor valor agregado, van siendo licitados cuando esté en vigencia la ley, nos permite cada cierto tiempo, 3, 4 años, de acuerdo a lo que acordemos en el mercado para satisfacer la inversión, es que nuevamente licitamos los servicios y ahí al haber las fuerzas de mercado algunos van a poner una mejor posición económica que nos van a permitir de alguna manera redistribuir la generación del residuo como ya un recurso, ¿no? No solamente como una gestión de residuos, sino ya como una materia prima para otras cadenas de valor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo León de la Fundación Chile. Breve, quería hacerle una pregunta sobre el tema de los neumáticos de la gran minería. ¿Cómo ha avanzado ese tema desde el punto de vista de la dificultad que significa de pronto el transporte con la posibilidad de utilizarlos? ¿Hay alguna experiencia nueva al respecto? Sí, durante aproximadamente 7 años se ha desarrollado una tecnología en España que ha sido seguida por tanto la SINC, digamos en mi persona, hoy día por Econus, y por la fábrica Michelin, que es una de las más interesadas,
que cabe destacar que Michelin aproximadamente el 10% de su ingreso está destinado a investigación y desarrollo. Y tenemos la buena noticia que en mayo de este año se comienza a construir la primera planta fija y móvil que nos permitirá gestionar aproximadamente 3.500 neumáticos a 4.000 cada año de la gran minería. Estoy hablando de aros 63, 57 que pesan entre 4 a 5 toneladas. Eso es un hecho ya. Buen día. Mariana Salvador de Cementos Comodoro de Argentina. Veo que la mayor dificultad está en el chipeado o en el fraccionado del neumático. Y por lo que vos decís y tu experiencia, como que el sistema más eficiente sería mediante agua. Ahora, siendo el agua un recurso tan especialmente delicado, complejo y más en la limitado, minería, más nosotros allá en el sur también tenemos grandes problemas. ¿Qué otra, de acuerdo a tu experiencia, qué otro sistema puede ser eficiente o recomendable o por dónde hay que buscar? Sí. Por tiempo no puedo colocar los detalles del sistema, pero en general el 90%, 95% del agua se recicla, se trata y se vuelve a ocupar. La máquina móvil, que tiene la capacidad de gestionar aproximadamente 16 a 18 neumáticos diarios en faena, tiene una autonomía de 3 meses, con un estanque de 20 metros cúbicos y solamente tiene que recibir combustible para los generadores. Pero en general el proceso es aprobado por Michelin con todas las exigencias que tiene, porque reduce a menos del 50% el gasto energético, reduce al 67%, o sea, en menos del 67% los gastos de reparación y mantención. No hay impacto, no hay roce, no hay torque, solamente es como un láser que está cortando el agua, porque el caucho, en comparación con el concreto o el acero, es mucho más blando y es más fácil de retirar. Por lo tanto, las reducciones de todos los costos hace que el triturar, que hoy día, como tú dices, era un conflicto, de una sola pasada la sacamos y de alguna manera los costos se reducen mucho más. Por lo tanto, creo que es una nueva evolución de lo que es el reciclaje para neumáticos. Pero no es un circuito cerrado de agua, sino que lleva un pequeño tratamiento, digamos. Es un circuito cerrado, pero que necesita un tratamiento de limpieza y de ablandamiento de agua. Detalles de eso cuando gusten cualquier cosa de ampliarlo más, porque realmente es una revolución de lo que es el reciclado mundial. Buenos días. ¿Qué tal? Felicitaciones por su exposición. Muchas sumamente gracias. Interesante. Muchas gracias. Para nosotros, Lourdes Jerónimo, República Dominicana, para nosotros resulta muy importante, si fuera posible, conocer someramente la ruta crítica que ustedes llevaron, porque nos llamó mucho la atención que esto contó con el apoyo de precisamente las marcas y los importadores. Entonces, realmente en nuestro país tenemos un gran problema. Nosotros recibimos neumáticos usados. Entonces, claro está, cuando nosotros socializamos, por ejemplo, nuestro reglamento técnico ambiental para el manejo de neumáticos fuera de uso, los importadores que importan gomas nuevas, pues abogan porque se prohíba las importaciones. Claro está que no teníamos las importaciones de gomas usadas, no había importadores de gomas usadas ahí porque se nos hubiera armado el lío, como decimos en nuestro país. Entonces nos gustaría saber cómo ustedes manejaron eso, porque de verdad que podría ser interesante para nosotros tomar esas lecciones aprendidas para ver someramente como la ruta crítica que utilizaron para esa socialización. Sí. Voy a intentar responder a la pregunta para saber si es el objetivo de la pregunta, pero en realidad todo lo que motivó este movimiento era la amenaza de una nueva ley. El gobierno, al ser obligado por ser miembro de la OCDE a tener una política de residuos que era faltante en el país, como muchas otras faltan, entonces nos invitaron a participar en esto porque se venía la ley. Llevamos 7 años en que se viene la ley, hoy día está en el Congreso, pero eso fue el detonante a actuar.
porque el conflicto, por ejemplo, en Brasil, la autoridad exigió que durante 4 años fuera creciendo en un 25% la gestión de los neumáticos hasta llegar hasta un 125%. Es decir, por cada 4 neumáticos que vendo, tengo que gestionar 5. Eso es imposible. Aunque se dragaran ríos, se buscaran en faldas de quebradas y buscar por todos lados, era imposible de lograr un 125%. Era una tasa totalmente utópica ambientalmente, pero no tenía ninguna relación con la parte económica, ¿ya? Y ellos tuvieron que beber, digamos, la amargura del fracaso durante algunos tiempos y hoy día están modificando su ley para poder adaptarse. Lo mismo está ocurriendo paradojalmente con Alemania. Alemania tiene una tasa de recolección altísima, pero con altos costos. Entonces la foto para el mundo es súper buena porque casi tiene un 100% de recolección, pero altos costos. Por lo tanto, económicamente eso no tiene solución y está aterrizando más a tasas como del 75-80% que tiene España, Portugal, Italia, con un sistema con mayor factibilidad económica y resultante valor agregado a un mercado fuerte con demandas, pese a la recesión que hubo en Europa, ¿no? Ok, las 2 últimas preguntas que ya están pedidas. Disculpe. Roberto Suriel, Universidad Pedro Enrique Sureña, República Dominicana. Quisiera saber sobre experiencia, si hay alguna experiencia internacional entre un país y otro con el procesamiento el uso de llantas. Usted dice si es que hay otros países que reciben el material. Sí. Ya. Solo esa pregunta. Aquí hay que colocar digamos una definición que la deben conocer muchos de ustedes, que es la fin de condición de residuo. Es decir, se hacen tratamientos suficientes para eliminar el residuo y convertirlo en una nueva materia prima. Hay países que dicen que el triturado de neumáticos aún es un neumático, aún es un residuo. Por ejemplo, Argentina dice que aunque molamos, trituremos y lleguemos a gránulo, aún es un neumático. Para otros países, por ejemplo India, el TDF, o sea el triturado a 50 milímetros, ya es materia prima porque sería un combustible y eso se puede exportar. Las conexiones que hay entre país y país son las regulaciones que definen cuál es el fin de condición de residuo para que no afecte el convenio Basilea.